cadena a partir de las amidas. Hemos visto hoy día y también la clase pasada los distintos métodos de obtención de compuestos aminados. En sí existen distintos métodos que se emplean entonces con la finalidad de realizar la obtención de distintos compuestos aminados. Entre tanto, entonces, por ejemplo, tenía un compromiso con ustedes para ver, antes de la práctica, indicarles una reacción química de obtención de las aminas, a partir de las amidas, mediante la reacción química de Hoffmann. Hoffmann también es uno de los métodos que se utiliza en la síntesis química de las aminas. No olvidemos que las aminas entonces son compuestos aromáticos que tienen un olor bastante intenso. Bien, entre tanto entonces, siempre le digo en las clases, para algunos pueden ser agradables y para algunos un poco desagradables. El olor es bastante asfixiante en sí. Por lo tanto entonces Hoffmann es donde establece una forma de obtener las aminas, que a partir de una amida, que necesariamente, entonces, por ejemplo, una amida puede tener una cadena, en este caso alifática, pero puede ser también cadena cíclica. ¿Dónde está el secreto, en este caso, para la obtención de las amidas? Donde, si recuerdan ustedes, les comentaba que Hoffmann nos puede dar una amina a partir de una amida primaria, cualquiera sea el radical. Puede ser, por ejemplo, en este caso, una cadena cíclica con 4 átomos de carbono y dando origen a este grupo funcional de la amida. Como este nitrógeno está pegado, está unido a un solo radical, es una amida primaria. Profesor, es un ciclo, pero podemos tener, por ejemplo, en este caso, una cadena insaturada, lo mismo también, por ejemplo. Pero sigue teniendo este nitrógeno un solo sustituyente. Y si tenemos, como en este caso estamos observando, un radical carbono carbonílico, igual, ¿no? Vamos a obtener una amina. Aparte o además de tener el nitrógeno que está unido a un solo radical, ¿qué cosa observan ustedes ahí? Que el nitrógeno tiene ¿cuánto? 2 nitrógenos. Quiere decir entonces que el nitrógeno debería de ser una amida primaria y además de ello debería de tener 2 hidrógenos. Eso hablábamos en la teoría. Es decir, chicos, las aminas se obtienen también mediante la síntesis de Hoffmann, que viene a ser entonces una reacción química de degradación de Hoffmann o la reacción química de transposición de Hoffmann. Entonces hay una molécula que se va a transponer y de esa forma entonces va a dar origen a una amina. Entre tanto entonces es importante también un poquito recordar la teoría de la explicación, que si nosotros iniciamos con 1, con 2, con 3 átomos de carbono, en ese momento de la reacción química de la transposición, lo que va a pasar es donde este radical se transpone a este grupo amino de la amida y este carbono carbonílico sufre un proceso de una descarboxilación. Por lo tanto, entonces, si perdemos este carbono, ¿con cuántos carbonos terminaremos? Con 2, ¿verdad? Claro, pues si perdemos este carbono, tenemos 1, 2. Y de esa forma vamos a realizar la obtención de las aminas. Existen una gran cantidad de obtención. Hoy hemos visto, por ejemplo, mediante una reacción química de reducción catalítica, ¿no? Utilizan hidruro de litio y aluminio, o también hidruro de boro sodio también, ¿no? Como también platino, puede ser níquel, puede ser, por ejemplo, que permite entonces estas reacciones químicas de obtención de aminas, ¿no? Alcoholes, etc. Porque estos agentes reductores son muy buenos catalizadores o nucleófilos que permiten la reacción química de reducción de los ácidos carboxílicos y todos sus derivados. Bien, entre tanto entonces el reactivo de Hoffmann está compuesto de ¿quién? Está compuesto entonces de una base. Ya tenemos aquí el nucleófilo más una base.
¿Bien? En presencia entonces, en este caso, de el halógeno bimolecular. El halógeno bimolecular viene a ser entonces bromo. Podría ser flúor, podría ser yodo, pero son extremos, porque el flúor es altamente reactivo. Muchas veces no permite realizar o controlar la reacción química durante el proceso de la síntesis. Entre tanto, entonces, vamos a utilizar o utiliza, en este caso, en esta síntesis química, por ejemplo, ¿no?, un halógeno bimolecular, como el caso entonces de bromo. ¿Sí? Pero yo les sugeriría, por ejemplo, para que puedan entender, ¿no?, bueno, es particular, no grabar y anotar toda la explicación. Con una flechita bonita, van anotando, porque yo les hago toda la reacción química explicándoles si van a ver, pero bueno. Por lo tanto, entonces, si yo lo hago anotando, me queda mucho más porque me voy ejercitando, me voy familiarizándome. Entre tanto, entonces, a esta amida yo voy a representar solo como con R, nada más. ¿Ya? Nada más. Por lo tanto, entonces, 1, 2, 3 es una. ¿Qué se lo puso? Amida. ¿Cuál es el nombre yupa? Chicos, a ver. Su nombre yupa de esta molécula. Butano, propanamida. Por eso que le decía que el periodo de clases tienen que practicar bastante nomenclatura. Si ustedes no practican nomenclatura, no van a poder desarrollar. Porque si se han dado cuenta, todavía en el examen va a ser igualito lo que el examen. Muy parecido. Mediante la síntesis química de Omar, realiza la obtención y les doy la nomenclatura que puedo dar. Ejemplo, colocamos esta molécula y colocamos de esta forma. Agregamos aquí y agregamos de esta forma. Ya está. Sintetísimo. Tenemos que conocer la nomenclatura. ¿Cuál es el nombre de esta molécula? ¿Sí? Y si no conocemos la nomenclatura, va a ser una barrera. Ya, entonces practicamos. Hay que familiarizarse con los ejemplos. Entre tanto, entonces, vamos a tratar a esta amida con quién, más el halógeno. En presencia de una base como por ejemplo el hidróxido de sodio en exceso más hilar. Es importante donde en estas reacciones químicas la participación del exceso de hidróxido de sodio, donde el hidróxido de sodio lo que va a hacer es sustraer el hidrógeno del nitrógeno de la amida. Por lo tanto, entonces, al realizar la sustracción del hidrógeno, del nitrógeno de la amida, va a dar finalmente como producto la formación de una imida. Bien, entre tanto, entonces, tenemos aquí una imida con un par de electrones libres. Es aquí donde esta imida se convierte en un nucleófilo que realiza entonces la adición nucleofílica ¿a quién? Al halógeno. Aquí tenemos el halógeno. Miren, ¿ven? Por lo tanto, entonces, este halógeno que encontramos bajo esta forma es donde realiza o sufre una reacción química de ataque nucleofílico. Entre tanto, entonces, esto de aquí viene a ser un ataque nucleofílico. Ataque nucleofílico. Ataque nucleofílico. Una vez que se produce esta reacción química del ataque nucleofílico, vamos a tener entonces la obtención o la formación de un compuesto intermedio. Por ejemplo, entre tanto, entonces, aquí, por ejemplo, este nitrógeno está estable, el halógeno también está estable. El problema es aquí este halógeno. Entre tanto, entonces, el halógeno inestable sufre una reacción química de ionización. Se ioniza y abandona, diríamos, o se desprende del otro halógeno. Al desprenderse, al eliminarse de este halógeno, lo que va a dar origen es a la formación de la primera sal alvidea. ¿Ven? A la primera sal alvidea. Más entonces, como se está
desprotonando, aquí está quitando este hidrógeno que está aquí, está desprotonando, vamos a tener entonces más la formación de la molécula de agua. Hasta ahí ocurre entonces la primera reacción química. Pero sin embargo, a este compuesto intermedio que produjo la deslocalización de un halógeno, lo vamos a continuar tratando con una base nuevamente. Entre tanto entonces, la base, que es uno de los catalizadores muy importantes, ¿no?, que tenemos entonces aquí el hidrógeno con sus electrones, lo que va a pasar es esta base, la otra base está, porque hay exceso, entonces la otra base lo que hace es igual, realiza la desprotonación, y es aquí donde forma otra sal, porque el halógeno también igual por el mismo efecto de la resonancia se deslocaliza. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando este carbono carbonílico, al colisionar entonces con este nitrógeno, forma entonces, en este caso, un compuesto intermedio altamente reactivo. ¿Ve? Por lo tanto, entonces, el carbono carbonílico está estable. El problema está aquí, en el nitrógeno. Es aquí donde hay una reacción química de ionización, donde el halógeno se va a ionizar. El halógeno, al ionizarse, da origen a la formación ¿de quién? De un compuesto intermedio. Donde, ¿qué pasa aquí? Se forma un enlace triple por el solapamiento de estos orbitales que están aquí y hace que se rompe el enlace del carbono carbonílico. Entre tanto, entonces, este compuesto intermedio se estabiliza mediante una reacción química de resonancia. ¿A qué refiere con el efecto de la resonancia? Refiere entonces a que este nitrógeno, por ejemplo, en este caso, al formar el enlace triple entre carbono y nitrógeno, estabiliza a este compuesto 3, 4, 5. ¿Ven? Miren, ¿ven? Por lo tanto, entonces, aquí hay un efecto de una resonancia. Se rompe nuevamente y vuelve a formar, en este caso, otro enlace inestable. Por lo tanto, está de esa forma, está inestable, se rompe el enlace y está en constante movimiento. Entre tanto, entonces, es aquí donde, una vez que se produce la ruptura de estos electrones que están aquí, si bien es cierto, este nitrógeno con carbono está estable, como tiene el carbono, pero el oxígeno aquí lo que hace es prácticamente solaparse. Al solaparse, este enlace, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se rompa, por ejemplo, el enlace que está aquí. ¿Pero qué pasó? Se rompe el enlace, en este caso, y la molécula se desactiva. Es aquí donde se produce la reacción química de transposición, donde el radical se transpone sobre este átomo de nitrógeno. Por lo tanto, entonces, eso viene a ser la reacción química de degradación de Hofmann. ¿Ven? Es aquí donde se produce la reacción química de transposición y vamos a obtener entonces un carbono carbonílico inestable. Sus electrones que están aquí, 1, 2, 3, 4, el carbono está estable, o el nitrógeno está estable. ¿Dónde está el inconveniente? El inconveniente está aquí, en el carbono carbonílico, que una vez que se produce la transposición, se rompe el enlace y da origen a la formación de un carbocatión. ¿Pero qué pasó aquí? Yo tengo aquí entonces dos moléculas de bromuro de sodio más dos moléculas de agua. ¿Ven? De agua. Ahí está el agua, que es el nucleófilo. Es aquí donde la molécula del agua que tengo es donde realiza entonces el ataque nucleofílico y da origen a la formación de un catión oxonio. ¿Ven? La formación de un catión oxonio. El catión oxonio inestable, por ejemplo, el catión oxonio inestable, entonces, ahora sí, por el efecto de la resonancia, está en constante movimiento, busca su estabilidad.
Por lo tanto, entonces, por la resonancia se rompe el enlace y rápidamente busca formar su nuevo enlace. ¿Ve? Busca formar su nuevo enlace y se rompe este enlace mientras que el nucleófilo atacante está bajo la forma de catión-oxón. Catión-oxón. Es aquí donde la otra molécula del agua que está aquí, por ejemplo, porque tenemos dos moléculas del agua, es donde realiza la reacción química de desprotonación al nucleófilo atacante. Una vez que se produce la reacción química de desprotonación del nucleófilo atacante, vamos a tener entonces la obtención de un ácido carbámico. Este ácido carbámico, el nitrógeno, completamente inestable, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es sustraer el hidrógeno del ion hidróneo, que realizó entonces la desprotonación a este nucleófilo atacante. Una vez que se produce la reacción química de desprotonación, va a protonar entonces al nitrógeno. Una vez que se produce la protonación del nitrógeno, el átomo de nitrógeno prácticamente se estabiliza. Bien, se estabiliza. Es ahí donde, para dar finalmente, por ejemplo, la amina, ocurre una reacción química de tautomerización, donde el hidrógeno del ácido carbámico entonces sufre una reacción química de tautomerización, de tal manera que entonces al tautomerizarse va a dar origen a la formación de un ion carboxilato altamente reactivo, completamente inestable. Y mientras que entonces, ¿qué va a pasar? El nitrógeno experimenta una reacción química ácido-base. Ácido-base. Es aquí donde realiza una reacción química de formación del enlace doble por este efecto de la resonancia y forma el enlace y se rompe y busca formar su enlace nuevo y se rompe este enlace. Al romperse este enlace vamos a tener entonces, por ejemplo, el carbono carbonílico estable, porque el carbono debe tener ¿cuántos enlaces? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y el oxígeno electronegativo está esta, más entonces la obtención de una amina. Entonces, esta es una reacción química bastante empleada entonces por Hoffman cuando realiza la obtención de las aminas que tienen múltiples aplicaciones. ¿Ven? Múltiples aplicaciones. Por lo tanto, entonces, es una de las reacciones químicas que a partir de ella, por ejemplo, podemos obtener entonces cualquier amida completamente distinto que esta amida que tenemos. ¿Ya? Completamente distinto que esta amida que tenemos. Puede ser una amida sustituida por ejemplo. Entre tanto, entonces, esto quedó pendiente de la teoría de la práctica pasada. Por eso es que no puede evaluarlas. ¿Ya? No puede evaluarlas porque no debe actuar. Pero esta es la reacción química con todo el mecanismo de obtención que ocurre entonces en la síntesis de estos compuestos orgánicos. Ya sean compuestos orgánicos alifáticos o ya sean compuestos orgánicos aromáticos. Es importante las condiciones. ¿Por qué le cambian el nombre? Por ejemplo, dice ya el carbono carboxilo. Y por ahí ya le cambió de nombre y ya terminó en carbono. ¿Anhidro carbónico? Sí. Ah, claro, porque dióxido de carbono es el anhídrido carbónico, ¿no? ¿O no? Claro que dióxido de carbono, ¿no? Lo que encontramos entonces, por ejemplo, cuando hay desprendimiento de los gases blanco, anhídrido carbónico. O blanco, en todo caso, muchas veces que ocurre producto de la quema. A eso lo quería referir. Claro, carboxilato, dijo algo así. Ah, ya, este es un ion carboxilato, que está en constante resonancia. Entonces, los iones carboxilatos son compuestos intermedios que forman los ésteres. Y los ésteres tenemos todos, ¿no? No, tenemos ésteres, tenemos. Por eso sale el nombre de carboxilato. Así es, los ésteres. Los ésteres son los iones carboxilatos que son compuestos
fuertemente básicos, porque si hablamos de un ácido carboxílico, en este ácido carboxílico el hidrógeno le da el carácter ácido a la molécula, pero el oxígeno le da el carácter básico a estas moléculas, ¿no? Y lo veremos más adelante. Los ácidos carboxílicos. Bien, entre tanto entonces, nosotros vamos a hacer la obtención de una amina a partir de una acetanilida. Pero yo voy a realizar la obtención de una acetanilida a partir de una amina, por ejemplo, ¿no? Y ustedes invierten la reacción química, ¿no? Completamente limpio y seco. Y a este tubo de ensayo le vamos a adicionar entonces este compuesto orgánico. ¿Ya? Una ciclopropilamina. Y adicionamos la ciclopropilamina, por ejemplo, la ciclopropilamina más el anhidrido acético. ¿Sí? Más el anhidrido acético. Por lo tanto, entonces, el anhidrido acético es uno de los reactivos muy importantes que encontramos entonces para la síntesis también del ácido acetil salicílico. Por lo tanto, entonces, a esta muestra que está aquí, si bien es cierto, los anhidridos son bastante reactivos, pero necesitan ciertas condiciones que favorezcan la reacción química. Vendría a ser entonces, en este caso, un catalizador ácido. Bien, todos ellos lo vamos a agregar a este tubo de ensayo, vamos a agitar y efectivamente vamos a obtener entonces una amida. Por ejemplo, tenemos entonces una amida más el ácido acético, que es el vinagre, más la regeneración del catalizador, como el caso entonces del ácido, ¿sí?, sulfúrico, o el ácido clorhídrico, que también químicamente puro facilita la reacción química de obtención. Bien, pero sin embargo, como el anhidrido acético es altamente reactivo, por ejemplo, y en relación a los anhídridos de alcanoilo, haciendo una comparación, prácticamente es muy parecido a ellos. Entre tanto, entonces, en muchos casos, por ejemplo, cuando a partir de estas amidas se realizan, por ejemplo, la obtención de las aminas, hay que controlar mucho la temperatura. Hay que tener bastante cuidado con la temperatura. Por lo tanto, entonces, la temperatura acelera la reacción química. Por eso es que, en este caso, para la obtención de las aminas, ya tenemos ahí la cocina, ¿no?, para el baño María. Entre tanto, entonces, la temperatura para la obtención de las aminas debe ser más o menos entre 60 a 80 grados centígrados. Es la temperatura que favorece la reacción química. Pero bueno, yo voy a hacer la obtención de una amida. ¿Sí? ¿Qué le parece? Porque ya hicimos la obtención de una amina, una reacción química. Vamos a invertir, pero mediante otro método. Entre tanto, entonces, supongamos, ¿están copiando? ¿Ya terminaron? Sí, terminamos de copiar. No se preocupen, chicos, no hay problema, vamos a completar. Vamos bajo la forma de catión oxonio, ¿ya? Bajo la forma de catión oxonio. ¿Qué más? El nitrógeno con sus electrones y tenemos aquí, ¿no?, el radical. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasó en este caso? En este caso, entonces, la molécula del agua que realizó la desprotonación o el ataque nucleofílico tiene 1, 2. Tratamos con la otra molécula del agua y realiza la desprotonación. Y recién aquí va a protonar cuando forma entonces el ácido carbánico. El ácido carbánico. Y finalmente, una vez que se produce la protonación, hay una tautomerización. Hay una migración del hidrógeno, del ácido carboxílico, al grupo, al nitrógeno. Y eso viene a ser la tautomería. Tautomería. Las moléculas se tautomerizan. Principalmente entonces, los átomos que realizan la tautomerización es el hidrógeno. El hidrógeno tautomeriza, cambia de posición. Y ese cambio de posición cambia completamente las propiedades de las moléculas, ¿no? Por ejemplo. Entre tanto, entonces, ya tenemos una tautomerización. ¿Y qué vamos a tener? Tenemos aquí la formación de un ion carboxilato. El ion carboxilato es ¿por qué? Es porque tendría la capacidad de formar, por ejemplo, una base, carboxilato de sodio,
Bien, mientras que entonces en este caso hay una reacción química ácido-base. Ácido-base. ¿Por qué ácido-base? Por exceso de hidrógeno o exceso de enlace y carga negativa. Ácido-base. Ácido-base. Es aquí donde este átomo de oxígeno, que está bastante reactivo, 1, 2, 3 electrones libres, busca formar su enlace nuevo. Al buscar formar su enlace nuevo, igual se convierte en un alcohóxido fuertemente electronegativo, y estos electrones que están aquí buscan formar su enlace. Forma su enlace y por la resonancia hace que se rompa el enlace de la amida. Aparentemente, pero está bajo la forma del ion carboxilado. Entre tanto, entonces, voy a copiar tal cual como está. Por ejemplo, y tengo el anhídrido carbónico, ¿no? El anhídrido carbónico. Más, en este caso, NH2 y el radical. Por lo tanto, entonces, es una amina. Supongamos, en vista que puse aquí la nomenclatura, tenemos una propanamida. A partir de la propanamida, ¿qué compuesto hemos sintetizado? ¿Cuántos carbonos? 1, 2 y NH2. Sería una etilamina. Entonces ya hicimos la obtención de una etilamina. ¿Sí? ¿Está claro? Una etilamina. Quiere decir entonces que si nosotros iniciamos con 5 átomos de carbono, vamos a terminar con 4. Si empezamos con 3, con 2. Si empezamos con 2, con 1. Por ejemplo, si empezamos con 1, amoníaco. ¿Y cómo es el amoníaco? NH3, por ejemplo, ¿no? Entre tanto, entonces, es muy probable que el amoníaco no va a ser así, ¿no? Entonces, la amina primaria puede ser metilamina, puede ser etilamina, propilamina, etc. ¿Ya? Bien, entre tanto entonces, ahora vamos a ver lo que refiere a la práctica. ¿Ya? Lo que refiere a la práctica. Ojo, no olviden que en una síntesis química lo más importante es la obtención de ¿quién? Es la obtención del producto. Yo evalúo la obtención del producto, claro, también el procedimiento experimental, cómo se hizo. Entre tanto, ¿cómo se sintetizó ese producto que está allá abajo? ¿Qué pasó ahí? Entre tanto, entonces, supongamos que tenemos aquí, voy a utilizar el color rojo porque se me ha ido su... ¿Ya? Bien, entre tanto, entonces, supongamos, tenemos aquí entonces, en este caso, carbono carbonílico y NH2. Es una ciclopropil carboxamida. Ciclopropilcarboxamida. Eso es lo que le decía cuando tocamos los nitrilos. Cuando hay un carbono carbonílico unido, en este caso a un ciclo, es carbo, ¿no? Como es una amida, ciclopropilcarboxamida. En algunos casos dicen ciclopropano-carboxamida, lo mismo, chicos, es lo mismo. ¿Ya? Si no, ciclopropil, porque están tomando como un sustituyente. Entre tanto, entonces, a esta ciclopropilcarboxamida, por ejemplo, pues vamos a tener una amida, ¿verdad? Casi les paso la respuesta. Mejor de la amina, ¿ya? Y la amina. Entre tanto, entonces, las aminas tenemos aquí 1, 2 hidrógenos, más un par de electrones. Ahora sí, ustedes me van a apoyar porque yo olvidé. ¿Cuál es la ventaja de los electrones que tienen las aminas? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué cosa hace? ¿Cuál es su bondad que tienen las aminas, en este caso, con sus electrones? ¿Qué carácter es el compuesto? No se hablan dentro de su boca, nomás no puedo escuchar eso. Solo murmuran, no. Dígame la verdad. De frente. Es un nucleófilo. Es un atacante. ¿Vimos o no vimos? Sí. Es un nucleófilo. ¿Por qué es un nucleófilo? Porque tiene un par de electrones. ¿Es un compuesto ácido o base?
Es un compuesto básico. ¿Y quién le da el carácter básico a esta molécula? Es la... Los electrones. Electrones. ¿Qué cosa ven aquí? Dos pelotas. Estas dos pelotas le dan un carácter básico. Si no tuviera pelota, no sería básico. Gracias a estas pelotas que tiene, es donde va a unirse a otro compuesto. Por lo tanto, estos electrones libres que le dan carácter básico, lo convierte a esta molécula en un buen nucleófilo. Pero además de ello, también entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos, en este caso, a otro compuesto orgánico, como el caso entonces de esta molécula, por ejemplo, esta molécula viene a ser un anhidrido de ácido, ¿no? Los anhidridos de ácido son derivados de los ácidos carboxílicos, porque el ácido carboxílico se va a condensarse y en eso va a generar una reacción química de deshidratación. Pero sin embargo, como tiene aquí exceso de oxígeno más este oxígeno, electronegativo activa este carbono carbonílico, que lo convierte en un carbono altamente electrófilo, fácilmente vulnerable porque están jalando sus enlaces que comparten. ¿Y cuál de los enlaces son los más reactivos? ¿El enlace sigma o el enlace pi? El enlace pi. ¿El enlace? Pi. Pi, porque el enlace sigma va a permitir la libre rotación. Este es el enlace sigma. La molécula se da vueltas y vueltas porque le da la estabilidad. ¿Y quién impide este giro? El enlace pi. Y a la vez le da la reactividad. Eso es lo que está pasando aquí. Por lo tanto, entonces, dependiendo de esta cadena, es que podemos utilizar un medio ácido como catalizador, el ácido clorhídrico. O también entonces el ácido sulfúrico diluido. Por lo tanto, entonces, aquí ocurre 4 etapas. Una protonación, una adición, una eliminación y una desprotonación. Son reacciones químicas, en este caso, de sustitución nucleofílica SN1, cinética de primer orden. Por lo tanto, entonces, si hablamos nosotros de una protonación, es donar un hidrógeno. ¿A quién? A uno de estos átomos de oxígeno. Supongamos, le va a donar un hidrógeno y este oxígeno tiene 1, 2, 3 carga positiva. Y por la resonancia se rompe el enlace pi y este oxígeno, bajo la forma de hidróxido, se estabiliza. ¿Y da origen a quién? Da origen a la formación de un carbocatión. Es aquí donde estos electrones libres que están aquí realizan el ataque nucleofílico y forma uno de los compuestos intermedios, ácido-base. ¿Sí? ¿Está claro? Por lo tanto, entonces, podría darse, por ejemplo, sin la presencia de este oxígeno igual, es altamente reactivo este oxígeno que está aquí, es altamente reactivo. Por lo tanto, entonces, igual se produce un ataque nucleofílico y lo que gana es entonces un par de electrones bastante electronegativo. Y del mismo modo, hay un equilibrio ácido-base, exceso de enlace y deficiencia de enlace. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener aquí la misma molécula con nitrógeno 1, 2 hidrógenos, ¿más quién? Más el carbono carbonílico. ¿Qué más? CH3, oxígeno, por ejemplo, carbono carbonílico y la otra cadena. Por lo tanto, entonces, es aquí donde, por ejemplo, por el mismo efecto de la resonancia se rompe el enlace y el problema radica aquí. Chicos, si han utilizado hidrógeno, no hay problema. Igual protonen aquí. ¿No que les estoy explicando? Las dos posibilidades. Por lo tanto, entonces, este nitrógeno que está aquí, ¿cuántos enlaces tiene? 4. 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, completamente inestable. Así es, completamente inestable. Entre tanto, entonces, aquí saqué el hidrógeno, ¿no? Sí. Ya, ahí que esté, ahí está el hidrógeno. Aquí también, producto de la protonación, está el hidrógeno, ¿ya? Bien,
Entre tanto, entonces, tenemos un equilibrio inestable, la formación de un compuesto intermedio donde hay una etapa de transición, la formación del complejo sigma. En ese momento de la formación del complejo sigma es donde ocurre entonces la transferencia de un protón, que viene a ser entonces, en este caso, activar al grupo saliente, porque inicialmente ya se produjo una protonación y ya se produjo una adición. Ahora nos falta la reacción química de eliminación. Entre tanto, entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener el hidrógeno, ¿quién más? El Carbono, CH3. Bien, el oxígeno, carbono carbonílico y CH3. ¿Qué pasó aquí? En este momento de la formación del complejo sigma, es donde participa un grupo saliente. ¿Quién es el grupo saliente? Es este oxígeno que está aquí, electronegativo, carga positiva. Por lo tanto, entonces, el nucleófilo atacante, siempre digo a mis alumnos, quien ataca pierde algo. Y quien se va triste, pero no tan triste porque se lleva un recuerdo. ¿Cuál es el recuerdo que se va a llevar? Es este hidrógeno. Este hidrógeno se lo va a llevar cuando se va a unir aquí y va a dar origen a la formación, en este caso, de otro compuesto intermedio. NH, carbono, oxígeno. Bien, CH3, oxígeno, carbono carbonílico, CH3. Pero como tiene aquí un hidrógeno, carga positiva porque ya está bajo la forma de un catión oxónico. Es aquí donde se produce la reacción química de eliminación del grupo saliente. Una vez que se produce la reacción química de eliminación del grupo saliente, prácticamente ya tenemos entonces la obtención del producto, aparentemente. ¿Por qué? Porque sin embargo todavía el nucleófilo o el catalizador que activó en este caso a la molécula está entonces ¿con quién? Con un hidrógeno. Por lo tanto entonces está inestable. Pero para que me entiendan del proceso, porque rápidamente dice 2 pasos, voy a hacer pasito a pasito como dice la canción. Una vez que se produce la eliminación, este carbono, ¿cuántos enlaces llega a tener? 1, 2, 3. Y da origen a la formación de un carbocatión. Más, entonces, en este caso que tenemos CH3, carbono carbonílico, el grupo hidroxilo, que es un ácido etanoico o ácido acético, más el catalizador que está aquí, que activó la reacción química, que está entonces prácticamente bajo esta forma. Es aquí donde, al realizar la reacción química de desprotonación, finalmente vamos a obtener entonces el producto final, que viene a ser entonces aquí, por ejemplo, ¿no? una amida. ¿Ven? Porque una vez que se produce la desprotonación, vamos a ver aquí que tenemos entonces bajo la forma de ¿quién? Bajo la forma, en este caso, por ejemplo, de un alcohóxido fuertemente básico. Es aquí donde este electrón que está se solapa y forma entonces un nuevo enlace y recién aquí estabiliza esta molécula para obtener entonces una ciclopropilacetamida más CH3, el grupo carboxílico más la regeneración del catalizador. Entre tanto entonces, esta es una de las reacciones químicas de obtención de las amidas. Y si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? esta amina, que viene a ser entonces la para-aminofenol,
lo tratamos con el anhidrido de ácido en presencia del catalizador ácido sulfúrico, vamos a obtener entonces ¿qué compuesto? Vamos a obtener el paracetamol. Químico que se utiliza entonces para la fiebre. Y cuando se desnaturaliza este grupo, el grupo amino que está unido a este radical es donde va a tener esa actividad farmacológica a nivel del centro hipotalámico. Por eso que los compuestos aminados resultan ser tóxicos. ¿Por eso tóxicas o tóxicos? Tóxicos. Tóxicos. Cualquiera de los dos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, no se debe utilizar por tiempos prolongados, porque estos compuestos aminados generan intoxicación hepática. Por eso paracetamol no es cualquier caramelo. Máximo 3 días y luego, y eso también administrar cuando sea necesario, porque existen medios físicos para poder controlar la temperatura. Entonces, no es que paracetamol no más. Se acordarán cuando van a tocar toxicología. ¿Qué pasa? ¿Bajo qué forma intoxica? Entre tanto, entonces, esto es una amida que a esta amida más el ácido acético. Y el ácido acético viene a ser entonces el vinagre, ¿no? ¿Para qué se utiliza el vinagre? Para la comida. Para las ensaladas. Para el lomo saltado. Para el callerecillo, para el lomo saltado, un escabeche. Imagínense, mire, hemos sintetizado a partir de un anhidrido de ácido. Entre tanto, entonces, a estas amidas, ¿qué van a hacer ustedes? Lo van a tratar ¿con quién? Con agua destilada, muy bien, en presencia de un catalizador ácido. Y esta reacción química se denomina hidrólisis de las amidas. Por lo tanto, entonces, las amidas se pueden hidrolizar y dar origen a las aminas, ¿no? A las aminas. ¿Y cómo es una amina? Una amina es, entonces, NH2. Y la clase pasada, nosotros lo que hemos hecho es, por ejemplo, aquí faltaba la desprotonación, ¿no? La desprotonación es cuando ese catalizador inestable, ¿no? Electronegativo igual está en contacto muy bien, sustrae el hidrógeno y permite el solapamiento de sus electrones para formar el grupo carboxílico que está aquí, ¿no? Por ejemplo, eso viene a ser la desprotonación que dio origen ya a la síntesis del producto final, del compuesto final. Entre tanto, entonces, a este compuesto orgánico podemos realizar la identificación mediante las técnicas cromatográficas, mediante el empleo de los reactivos. Por eso tenemos los reactivos que hicimos la práctica la semana pasada. ¿Para qué? Para determinar las características físicas y químicas. ¿No? Lo que hemos hecho en la clase pasada, vamos a repetir esta práctica en relación a la determinación de las características físicas y químicas. Vamos a utilizar sulfato de cobre, cloruro férrico, tal cual como han hecho, pero no de otro producto, sino va a ser del producto sintetizado. O sea, ahora ya no van a tener la materia prima, sino van a hacer una comparación de la molécula que han sintetizado ustedes. Y mediante la identificación, mediante la cromatografía en capa fina. Entre tanto, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ¿quién? ¿Ya borré? ¿Están comiendo? Bien, entre tanto, entonces, vamos a ver. Muy bien, ¿qué cosita más tenemos aquí? NH, carbono carbonílico, CH3, más el vinagre, ¿verdad? Sí, más el vinagre, ya está, más vinagre. Por lo tanto, entonces, a esta muestra que tenemos nosotros, por ejemplo, la acetanilina. Por lo tanto, entonces, hace un instante yo dibujé la acetanilina, pero la acetanilina hidroxilada. Por eso le decía que esta acetanilina hidroxilada es el famoso acetaminofeno, ¿no? Decía ustedes, por ejemplo, tenemos aquí la
aminofenol. Ahí está. Pero sin embargo, si le agregamos a ello este enlace que está aquí, es una acetanilina. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, al paracetamol le quito ello y ya se convirtió en otro compuesto. La acetanilina. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entre tanto, entonces, esta acetanilina que tenemos aquí, ¿no? Lo vamos a utilizar ¿para qué? Para sintetizar, en este caso, para sintetizar una amina. ¿Me están entendiendo, no? Una amina. Y si ustedes no me entienden, yo voy a hacer solo como un radical y ustedes van a representar con su nomenclatura. Por lo tanto, entonces, si yo tengo aquí, en este caso, por ejemplo, fíjense, tengo entonces, en este caso, por ejemplo, esta amida. A esta amida lo vamos a tratar entonces ¿con quién? Con el agua. Con el agua. En presencia, en este caso, de Ácido sulfúrico. un catalizador, como el caso del ácido sulfúrico concentrado. Es importante la temperatura. Para hidrolizar estas moléculas es importante la temperatura. Por lo tanto, entonces, a usted le dice pesar aproximadamente 0,07 gramos de muestra problema. Luego a ello le van a agregar gotas del ácido sulfúrico más mililitros de agua destilada. A esa muestra que está ahí, llevar a baño María durante un tiempo de 20 minutos. ¿Sí? Entre tanto, entonces, vamos a representar solo como radical. ¿Me están entendiendo? Como radical. Desde el punto de vista de su mecanismo de reacción química, ocurre lo mismo, protonación. Al producirse una protonación, vamos a tener entonces, por ejemplo, la siguiente molécula. Se rompe el enlace y al romperse este enlace, ¿qué va a pasar? Va a dar origen a la formación de un catión, ¿no? Por ejemplo. Por lo tanto, entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a dibujar NH, carbono carbonílico, CH3. ¿Sí? ¿Está claro? Ojo, se está invirtiendo, ¿ah? Estoy invirtiendo aquí, aquí está lo contrario. Estoy invirtiendo en este caso. ¿Me están entendiendo, no? Por lo tanto, entonces, lo único que estoy haciendo es, le estoy invirtiendo. ¿Y qué vamos a hacer? Al tratar entonces con el agua en medio ácido, a altas temperaturas, la protonación, y lo va a activar a este compuesto orgánico. Al activar a este compuesto orgánico, va a dar origen ¿a quién? A la formación de un carbocatión. Es aquí donde se produce entonces el ataque nucleofílico por parte del agua. Por parte del agua. Y el agua, en presencia de calor, lo va a hidrolizar. Lo va a protonar a este nitrógeno y vamos a obtener entonces una amina más el ácido carboxílico más la regeneración, en este caso del catalizador. Ese es el informe de práctica. Para que ocurra esta reacción química, ha sido muy importante la presencia de las condiciones que favoreció la reacción química. ¿Y cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, es el catalizador, como también la temperatura. Por eso es que nosotros a nuestra muestra problema lo vamos a llevar aquí. Aquí lo vamos a llevar, ya está el agua listo para traer. En este caso, entonces, la muestra problema y para ver la reacción química de obtención de la amina. De cualquier de cualquier amida. ¿Qué amida tenemos aquí? Voy a ver. Ya, ahí tenemos la acetanilina. Correcto, sí tenemos acetanilina. Entonces, a partir de la acetanilina vamos a obtener las aminas. ¿Qué me dice aquí la teoría? A ver, por aquí está la teoría. Me dice entonces, chicos, ¿hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? De amina, ¿Todo claro hasta ahí?